¿Qué esconde este rincón del Atlántico? ¿Es un portal hacia otro mundo? ¿O simplemente un misterio sin resolver? El Triángulo de las Bermudas, una región entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, ha fascinado al mundo durante décadas. Se estima que cientos de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro en esta zona. Uno de los casos más famosos fue el vuelo 19 de enero de 1945, cuando 5 aviones torpederos de la Marina de Estados Unidos se desvanecieron junto con el hidroavión de rescate enviado a buscarlos. Hasta hoy, el misterio persiste, y las teorías van desde campos magnéticos anómalos hasta portales dimensionales. Buenas noches y bienvenidos a Misterios de la Noche, donde los enigmas más grandes del mundo se desvelan, o al menos eso intentamos hacer. Hoy exploraremos uno de los misterios más antiguos y aterradores de la historia, el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo imaginario en el Atlántico ha sido escenario de desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas. ¿Qué está ocurriendo en esta región? Y como cada noche está con nosotros mi queridísimo Armando. ¿Cómo estás? Hola amigos, Jessica, ¿qué tal? Pues temazo el día de hoy de la noche del Triángulo de las Bermudas, porque es uno de mis temas favoritos, déjame te platico. Y además es un misterio, de esos misterios modernos que además son, pues inclusive en nuestra época se han dado casos, Jessica, amigos, de desapariciones en estos tiempos. Recordemos que hace algunos años desaparecieron estos vuelos de Malaysia Airlines que son inexplicables, y por ahí hay un video muy interesante al que vamos a tocar un poquito más adelante. Han sido varios aviones, ¿no? Han sido varios aviones y barcos también. Se han perdido barcos en esta zona que es el Atlántico Norte realmente, que está en esta región de Miami, Bermuda y lo que son el área de las Bahamas. Y bueno, pues ahí precisamente hay un lugar que se llama Fort Lauderdale, que es donde muchas de estos aviones, por decirlo de alguna forma, aviones militares, la mayoría, han desaparecido inexplicablemente. Y fíjate que está un caso fantástico que lo vamos también a tratar en este programa hoy, porque es el caso más representativo del fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Y bueno, Puerto Rico también es una zona muy, digamos, candente de avistamientos ovni, de contactos, y es parte también del Triángulo de las Bermudas. Entonces toda esta zona, como bien lo decías al principio, es un triángulo precisamente: Puerto Rico, las Bahamas, Miami. Y bueno, de ahí pues han desaparecido y han salido embarcaciones que se han perdido inexplicablemente, y han reportado o se han escuchado grabaciones de los pilotos o de los, en este caso, capitanes de barco, que han reportado pues que de repente pasan cosas muy extrañas y de repente pues no dejan rastro, más bien, ¿no? Desaparecen y de la nada nunca se vuelven a saber nada de ellos, ¿no? A saber nada. ¿Tú crees que sea cuestión de un portal? Pues algo hay sin duda, porque mira, curiosamente el Triángulo de las Bermudas está en un paralelo de nuestro planeta que aparentemente produce anomalías electromagnéticas. Curiosamente hay una zona en México que conocemos como la zona del silencio en Durango, que está dentro de este mismo paralelo, y ahí hemos visto también anomalías, pues digamos, de comunicaciones, anomalías electromagnéticas que nos hacen pensar que nuestro planeta tiene un lugar, y que también esto sucede muy cerca del Ecuador, donde pues simplemente hay algo que está pasando que provoca que los barcos, los aviones pierdan sus sistemas, en este caso los aviones modernos, y en la época antigua pues perdían sus brújulas, o digamos... O se descomponían ahí. O se descomponían, perdían su norte magnético y desaparecían, o de repente reportaban anomalías como tormentas inexplicables, neblinas inexplicables, el agua se ponía de colores rojos, azules, blancos. Cristo caminando, no. Exactamente, casi Cristo caminando. Pero no, convirtiendo el mar en vino. Sí, claro, cosas así, fenómenos que pues también se reportaban en la antigüedad, por supuesto. Pero es curiosamente en esta zona donde ha pasado todo esto. Y bueno, pues me viene a la mente varios casos, como es precisamente el caso del Cyclops, que es un barco muy grande. Quitando la tragedia del Titanic, es una de las, digamos, desapariciones más importantes que hubo de embarcaciones, y es un barco muy grande que desapareció sin dejar rastro.
Hay otro que se llamaba Potomac, que fue un barco que desapareció y que va y te vas a sorprender. Desaparecieron las personas, desaparecieron los animales en este caso, pero ¿qué animales fueron los que desaparecieron? Pues 2 pericos que llevaban en el barco. Los otros animales aparecieron en el barco vivos. O sea, pericos. Pericos, el barco apareció. Yo dije, se les perdió el pasecín. El pasecín. No. Eso Ok, para ok, otro- o sea, para el otra que es hora. perico es verde, hablamos del de que tiene El perico plumas. que habla, claro. Ok. Bueno, se desaparecen los pericos, el barco está a la deriva en el mar y de repente no hay absolutamente ninguna persona y no están la pareja de pericos que venía en el barco. ¡Ay, no puedo! Es muy ¿Qué me dices? gracioso. La pareja de pericos y me imagino Sí. a un noviazgo dándose pasecín. Exactamente. Bueno, pero no es el caso. perdón. Pero bueno, desaparecen y fíjate qué curioso, ¿por qué desaparecen los vamos a llamarles loro para que no nos dé tanta risa? Las Pero aves exóticas. las aves exóticas desaparecen del barco y Ok. entonces, curiosamente, son los únicos, digamos, animales o especímenes que pues podrían hablar. Eso es lo que llama la atención, que a lo mejor los que se hayan llevado a las personas o las entidades o las inteligencias que hayan secuestrado a todo el personal del barco, que es lo que se supone que habría pasado, pues se llevaron a los pericos pensando que los pericos podrían decir... Basta. Oye, justamente yo te quería contar, preguntar ¿no? si tú crees que esto se relaciona más con movimientos ovnis, o sea, alienígenas, o Mira. realmente es un punto en el que la Tierra tiene un portal Puede ser... donde puede- algo desaparece. Puede ser estas dos, digamos, teorías. ¿Por qué? Porque se han reportado avistamientos ovnis en estas zonas que te digo. Puerto Rico es uno de los puntos de contacto más calientes que existen en el planeta Tierra, donde inclusive se han visto seres. Ahí hay unas historias muy interesantes. Tenemos el caso de Amaury Rivera, que es un contactado de Puerto Rico, que él sacó varias fotografías donde unos objetos literalmente estaban pues secuestrando aviones militares, ¿no? Entonces... Que son gigantes, que son además, grandes, ¿no? bueno, son estos jets caza que son como... Recordemos que Puerto Rico es una, digamos, como una especie de base o colonia norteamericana donde los militares están establecidos ahí. Sí, y pues sí. tienen aviones que son muy tecnológicos, digamos, tenían F-16, F-14 en esa época, que eran los aviones más poderosos del mundo en cuanto a armamento. Y pues se ve a estos ovnis en las fotografías apareciendo junto a los ovnis, ¿no? La nave ovni muy grande, los objetos, los aviones más chiquitos, y bueno, pues parece que se los estaban tragando. Entonces, o eso es lo que nos contaba Mauri, y personas que han visto extraterrestres en Puerto Rico. Entonces, esta zona, que está tan cerca del mar Atlántico, pues es precisamente donde se han tenido las desapariciones, más del lado de las Bahamas y Puerto Rico que de la zona de Miami. De Miami hay un lugar que se llama Fort Lauderdale. ¿Y por qué Fort Lauderdale es un lugar muy, digamos, representativo de la historia? Porque en Fort Lauderdale despegó un destacamento de adiestramiento de pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y despegó el famoso vuelo 19, que son 5 aviones Twin Mariner de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que en este caso pues desaparecieron y tenían combustible para volar aproximadamente un par de horas, no tenían combustible para volar más. De repente iban en perfecto vuelo comunicándose a la base por radio y en un momento dado del viaje empiezan los pilotos a reportar que veían el mar extraño, que no estaban ubicados, que no sabían para dónde estaba la Tierra, que sus brújulas estaban descompuestas y en ese momento empezaron a dejar de transmitir, pero desaparecen. Es que ahí no hay señal, no hay señal, pero ahí te va lo más asombroso de la historia. 4 horas después, o 5, empiezan a recibir la misma transmisión de los pilotos que siguen volando en la zona cuando los aviones ya no tendrían por qué tener combustible. Se comunican por radio, les están contestando y los pilotos siguen perdidos y siguen volando en esa zona sin tener la posibilidad de tener o seguir con combustible. Entonces estas retransmisiones son muy extrañas porque los pilotos empiezan a hablar sospechoso. como incoherencias, como que ya no están en esta tierra, como que llegaron a otro lugar. Todo eso se graba y se recoge en una cinta que es muy impresionante, que la vamos a pasar. Y bueno, pues ahí en ese momento los pilotos ya pierden la comunicación total y se desaparece toda posibilidad de poderlos localizar. Y entonces se decide mandar un escuadrón de rescate en un avión que se llama Martin Mariner, que es un avión grande, es un avión anfibio, despega para buscar a los aviones que habían desaparecido
y curiosamente este avión también se pierde en el Triángulo de las Bermudas. Empieza a describir las mismas condiciones que los otros pilotos, las aguas raras, color blanco, neblina. Pero a ver, Pidos, tormentas. tengo una pregunta. Ujú. Si ya habían desaparecido estos aviones, ¿cómo supieron que seguían volando? Porque no tienen Porque comunicación. Los escuchaban por radio. Pero o sea, se iba la señal, ¿no? les llegaba la señal, pero eso no es lo importante. Recordemos lo que les No, comentaba. ya sé, pero me surgió una duda. No, claro, es que les seguía la señal, pero esos aviones ya no podrían estar volando, ¿sí me entiendes? No, entiendo lo del combustible. Ya no tenían combustible para volar y ellos seguían transmitiendo, o sea, estaban como en un lugar. Bueno, pero pon Estaba en tú otro que tiempo. hubo la remota posibilidad de que el combustible estirara. Pon tú. La única forma de que hubiera como estirado el combustible es que los aviones hubieran entrado en un espacio-tiempo diferente al nuestro. Exacto. Que estuviera pasando un tiempo diferente. A eso iba. Y por eso es la teoría de que ellos estaban volando en una zona que estaba atemporal a nosotros. Atemporal, y por eso sí. estaban recibiendo estas transmisiones. Al Martin Mariner le sucede exactamente lo mismo. Por eso te preguntaba de los portales. Cuando despega, se hace de noche y desaparece. Por unos minutos pierde la comunicación y horas después, en la madrugada de la noche, vuelven a escuchar las transmisiones de los pilotos que seguían volando ahí. Al otro día se pierde toda comunicación y desaparecen. Déjame decirte que este vuelo 19 es el... O sea, desaparecen de que... No, nunca más se vuelve a saber de ellos. De nada, ni del avión, ni de los pilotos, de nada. Ni del avión. En la década de los 70, finales de los 80, a principios de los 80, perdón, empiezan a aparecer reportes de que había avistamientos de algunos aviones en el océano que estaban abajo en el mar y los vieron. Entonces, fíjate lo que sucede. Hay una película que se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, Ajá. que de hecho es la película que hizo Steven Spielberg como precuela. ¿Ustedes se acuerdan de esta película de E.T. el extraterrestre, la del niño con el alien? Ah, Bueno, sí. Te voy a decir que esas películas son experimentales y te voy a explicar ahorita el porqué. Pero principalmente vamos a centrarnos en Encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo es una película que nos ejemplifica la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos tuviera comunicaciones con seres de otros mundos y que tuviera, digamos, un trato de intercambio con estos seres. ¿Por qué? Porque la película se basa precisamente en el descubrimiento de unos aviones idénticos al vuelo 19 que aparecieron en el desierto de Sonora. Así empieza la película. Ya sé cuál es. Y están los aviones con combustible intactos, con baterías, los echan a andar y los aviones arrancan, como si no les hubiera pasado nada. Déjame decirte que esta historia es muy parecida, no es exactamente como en la película, pero hace algunos años se encontraron unos aviones, 5 aviones Twin Mariner de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo del mar. Los rescataron y estaban, para haber estado en el fondo del mar tantos años, estamos hablando de casi 40, 50 años, los aviones aparecieron en perfectas condiciones. O sea, como que tipo los llegaron a poner ahí. Claro, últimamente. Los rescatan y todo el mundo pensaba que era el vuelo 19. Entonces empiezan a verificar los números de serie de los aviones y no es el vuelo 19, curiosamente. Pero imagínate, o sea, cómo llegaron esos aviones ahí y cómo después de 50 años aparecen intactos, ¿no? Entonces, bueno, en la película se supone que los extraterrestres hacen comunicación con los seres humanos. El gobierno de Estados Unidos crea una zona donde asustan a la gente para que se vaya, como que la evacúan, que es esta zona que es la montaña del diablo, así se conoce, en Estados Unidos, en Wyoming, y que de hecho es uno de los monolitos que existen en nuestro mundo. Tenemos uno en México que es, en este caso, Peña de Bernal. No sé si tú conoces Peña de Bernal. Sí, claro que sí. Peña de Bernal es uno de los 3 monolitos que existen en el mundo. Es el de Peña, hay otro en una isla y está precisamente el de la Torre del Diablo, que es allá en Wyoming. Entonces la película se hace, algunas tomas se hacen allá en Wyoming y resulta que estos seres crean una especie como de omnipuerto para que lleguen los extraterrestres, hagan contacto y al final los científicos se sorprenden porque llega una nave impresionante, gigantesca, y lo que pasa es que empiezan a soltar a toda la gente que secuestraron durante años, a todos los abducidos. Pero los tenían vivos. Llegan vivos y les preguntan, llegan los pilotos del vuelo 19 y les preguntan, ¿dónde estuvo todos estos años? Soy tal piloto, mi número de matrícula es esta, y pues estuvimos. ¿Y envejecieron? En la nave. No envejecieron. Eso es lo que está increíble. en la Que me lleven los aliens. Está padrísimo por eso. Y es una muy buena película que yo se las recomiendo. Si quieren saber de estas cuestiones conspiranoicas, teorías,
esta es una de las películas que más demuestra, Más explica más explica todo esto. Ahora, ¿por qué tocamos este tema de estas películas y cómo es la inducción, digamos, del conocimiento extraterrestre a través de estas películas? Porque nos están enseñando la posibilidad de que se haya establecido una comunicación, igual que como pasa con ET el extraterrestre. ¿Tú sabías que ET el extraterrestre fue un experimento para saber cómo los niños podrían reaccionar hacia al contacto de un extraterrestre? Sí. Muchos niños en Estados Unidos o en otros países, de hecho se reclasificó la película, en la década de los 80 se tuvo que reclasificar la película para que se hiciera de niños de 10 años en adelante, porque la habían niños pequeños y los niños salían llorando del cine o de repente en las noches despertaban asustados pensando que el ET les iba a salir del closet. En lugar de causarles una bonita impresión, los asustaron. muchos niños se traumatizaron con ET el extraterrestre. Entonces se reclasificó la película. Oye, es que la verdad el monito sí estaba bien feito. Exacto, bueno, estaba Daba raro, como ¿no? asco. Y la verdad es que fue una película que te digo fue como un experimento y fue muy llamativa, ¿no? Entonces, pues es parte de toda esta cuestión que tiene que ver con el contacto alienígena. Y bueno, se cree que el Triángulo de las Bermudas podría ser una especie de portal, como bien dices, o una zona donde los aviones van a otros lados, desaparecen o simplemente regresan sin Una puerta personas. interdimensional. Podríamos llamarlo así. Oye, nos tenemos que ir a corte. Como siempre, me dejas, mira, así. Yo tengo 1000 preguntas para hacer, seguramente el público también. Pero no se vayan, que ya regresamos en Misterios de la Noche. Entre las desapariciones más aterradoras está la de la SAS Cyclops, un barco de la Marina de Estados Unidos que se perdió en 1918 junto con sus 309 tripulantes. No se encontró rastro alguno de la embarcación, ni escombros ni cuerpos. Las autoridades nunca pudieron explicar lo sucedido, y el misterio se convirtió en uno de los mayores enigmas marítimos de la historia. Algunos teóricos creen que fenómenos naturales como olas gigantes o agujeros azules podrían ser los responsables, pero nunca se ha comprobado nada. Regresamos aquí a Misterios de la Noche. Armando, esto está cañón. Oye, pero platícanos, yo me quedé picadísima. Quería preguntarte, obviamente, si estas situaciones solamente se dan en el Triángulo de las Bermudas o también en otras partes del mundo. No, Jessica, amigos, fíjense que el Triángulo de las Bermudas es solo una de las zonas, pero es la zona más conocida donde se dan estos avistamientos. ¿Qué pasa? También en México hemos tenido estos avistamientos que son muy impresionantes. Fíjate. ¿En México dónde? Claro, en México. En la década de los 70 tenemos el caso de Carlos Antonio de los Santos, que es un piloto que volaba de la Ciudad de México hacia Acapulco. Y bueno, tuvo un encuentro con unas naves que lo empezaron a controlar literalmente su avión. Se apagaron sus motores, las naves empezaron a remolcar el avión y él empieza a narrar toda su experiencia por radio. Y la torre de control está escuchando todo lo que está pasando. Inclusive a Carlos le cambia un poco la voz, se oye como que entra en trance. Las autoridades aeroportuarias le empiezan a preguntar cosas y él empieza a responder como si fuera un ser de otro mundo, diciéndoles cosas y preguntándoles datos. Ahí están las grabaciones, ahorita las vamos a escuchar porque están... Existen las grabaciones. Están las grabaciones y se las tenemos aquí en Misterios de la Noche, porque están impresionantes. Vamos a escuchar cómo este ser cambia su voz, literalmente, y empieza a contactar a la torre de control y a decirles cosas. Después Carlos regresa del trance y aterriza su avión en perfectas condiciones, pero el avión tenía pues ciertos detalles, como por ejemplo el combustible. El avión tenía una autonomía para ir a Acapulco, pero no para regresar a la Ciudad de México. Y el avión regresó a la Ciudad de México, por ejemplo. Cosas inexplicables. Además, ahí te va algo del caso de Carlos Antonio de los Santos, que nadie sabe, es que en un tema que vamos a tocar más adelante, que son los hombres de negro, fíjate que Carlos Antonio de los Santos en México fue una de las pocas personas que ha sido visitada por estos supuestos hombres de negro que nadie sabe con quién trabajan, a qué departamento de Estados Unidos pertenecen o a qué agencia gubernamental, y que su misión es precisamente ir a callar testigos o a recuperar información que ellos consideren que son de interés nacional o de seguridad nacional para los Estados Unidos. Entonces, fíjate qué interesante que los hombres de negro hayan venido a visitar a un mexicano por ese caso, y eso a mí me hace pensar
que este caso pues es casi 100% real, ¿no? Oye, me dices Los Hombres de Negro y yo pienso en Will Smith y en todo el desmadre que trae con Puff Daddy, Pues, que es igual de creepy, o sea... es igual de creepy, ¿no? Está súper terrorífico, pero bueno, para mí esos son Los Hombres de Negro. Ahora que ya nos estás explicando, Claro. pues ya entendemos un poco No, más. y vamos a tener el tema de los hombres de negro próximamente donde vamos a hablar de ellos. Pero bueno, regresando al tema de estos aviones y estos barcos perdidos, ese es solo un caso. Tenemos el caso de otro estudiante que también salió de la Ciudad de México volando hacia Cuernavaca con una avioneta que solo traía combustible para volar media hora, 30 minutos. La avioneta se perdió por horas, estuvo volando sobre la zona de Tequisquitengo, apareció en Acapulco sin combustible para estar en Acapulco. O sea, imagínate ese caso y también logró aterrizar. Entonces, son pues casos que han sucedido también en México y últimamente pues tenemos los acontecimientos tan desafortunados de los vuelos que tenían más de 200 pasajeros, estos de Malasia Airlines, que se perdieron 2 de hecho, pero hay uno donde se pueden observar cómo estos objetos voladores no identificados aparecen, se ven las anomalías en el radar, se ve cómo va volando el avión, se ve cómo lo interceptan, lo rodean y desaparece el avión como una especie de círculo y todo eso está grabado en las cintas de radar. Entonces es impresionante, lo vamos a tener también aquí las imágenes para que ustedes las vean y bueno, pues es de los casos más modernos o digamos de los últimos acontecimientos que se han dado en el Triángulo de las Bermudas. Oye, es impresionante, pero más me impresiona realmente que tengamos ese material para enseñarle a nuestro Ahorita público. Vas a ver, te lo vamos a mostrar cómo estos aviones secuestran este avión de Malasia Airlines y vamos a escuchar las grabaciones de Carlos Antonio de los Santos y cómo pues este ser que se supone era de otro mundo empieza a tener comunicación con la torre de control y eso es verdaderamente, pues como tú dices, es bien creepy porque ¿quién estaba contestando las preguntas si no era Carlos, ¿no? Entonces, y amigos, Jessica, déjame decirte que tenemos las pruebas de este caso de Carlos Antonio de los Santos. Ahí vamos a escuchar los audios originales con la torre de control y Carlos y las tenemos y corre audio. Pues vamos a escucharlos. Oye, está cañoncísimo, no Así puedo es. creer, de verdad, no puedo creer. Y mira, te voy a presentar esto que también está impresionante, que son los videos del sistema de radar cuando desaparecen uno de los aviones de estos de Malasia Airlines que se acaban de perder hace algunos años. Y fíjate nada más el dato para que vean ustedes cómo una nave, literalmente, o varios objetos, se los llevan y desaparecen del radar. Y bueno, lo que estamos viendo aquí, Jessica, amigos, es precisamente este video donde vemos que ahí va la aeronave. Estamos hablando del vuelo MH370 de Malasia. Y fíjate cómo se ven pues varios objetos que están ahí volando como si fueran pájaros, ahí volando alrededor del avión. Inclusive vemos la ráfaga de combustible que va dejando el avión, los rastros, lo que se le llama los contrail del avión. Y mira ahí cómo empieza a rodearlo todos estos objetos, que son 3 aparentemente, lo empiezan a rodear y de repente empiezan a hacer como una especie de círculo y de hecho cambian de dirección. Parece que el avión se mete a las nubes, pero ahí lo seguimos observando cómo sale de las nubes. Los objetos siguen volando alrededor de él. Esto recuerden que es una cinta supuestamente de radar. Y de repente se ve un destello que lo vimos en este momento. ¿Viste qué impresionante este destello? Lo vamos a repetir para que ustedes lo vean. Chequen, ahí sale el avión de las nubes. Está volando y estos objetos muy cerca de las alas. Y de pronto se ve este destello y desaparece el avión. ¿Cómo ves este video, mi querida Jessica? Está impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que no puedo creer cómo se ve tan claramente los 3 puntitos que, bueno, en este caso sabemos que son los fannies, que empiezan como que a rodear, ¿no? Como para Exactamente. atacar. Es como una emboscadita
no se ve tanto como un ataque, más bien es como un secuestro, ¿no? Una emboscada. Parece que lo están rodeando, de repente de alguna forma hacen como este círculo, tal vez, no sé, cargando algún tipo de energía, y de repente se ve este destello y el avión desaparece. Supuestamente este es un material filtrado por una de las estaciones de monitoreo de radar de algún puerto aéreo, y esto es lo que se nos dice que pasó con estos vuelos, que hasta la fecha nadie ha encontrado un rastro ni del primer vuelo ni de este vuelo, que fue el que más controversia ha causado por esta filtración de estos videos. Y bueno, pues es impresionante cómo pues hasta la fecha nadie sabe nada de estos aviones, ¿no? Oye, pero dime algo, ¿no ha salido el chistosito a decir que es ciencia ficción, que es efecto? Pues mira, hasta que no demuestren o que saquen un video de cómo se hace esto, cómo lo hicieron, si es un fraude, pues sigue siendo un misterio. Yo siempre he dicho que cuando existe una evidencia y la gente asegura que es una evidencia real, pues se tiene que demostrar que no lo sea, ¿no? Es como los detractores de los ovnis, cuando dicen que hay más pruebas que sustentan el fenómeno que menos pruebas que lo contradigan. Entonces es ahí cuando tú dices, bueno, y se le cuestiona a los escépticos, si tienen pruebas de que esto es falso, pues preséntelas. Es como el caso de Billy Mayer, que ya hablaremos de Billy Mayer, pero bueno, en el caso de Mayer hay muchos que han dicho que es falso, el caso de George Adamski también, el caso de este Stan Romanek, pero yo lo digo, si tienen pruebas de que esto es mentira o de que esto es un fraude, pues que nos las muestre, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, claro, porque para la gente escéptica siempre lo más sencillo es decir, ay, está editado, ay, está falso, ay, eso con internet. No, es que ahorita ya nada es real. O es un truco. Todo es un truco, mira, sí. Mucho de ahora se dice que estos videos son hechos por computadora, pero por ejemplo las evidencias que había en el pasado, pues no existían las computadoras. Muchos otros dicen que los fenómenos que se veían antes eran drones, objetos voladores que eran muy sofisticados eran drones, pero pues en esa época, en los 70, 80, hasta los 90 te puedo decir que no existían drones. Entonces, pues los escépticos, las personas que hablan a veces de estos materiales en contra, pues tienen que demostrar que son falsos. Hay mucho material en la dark web. La famosa dark web es la red que supuestamente es oculta, donde solo los hackers y algunos crackers y todo eso pueden entrar. Y ahí se suben muchas evidencias, muchos videos que a veces los gobiernos no tienen control de esta deep red o de la dark web, como le llaman. La deep web. O la ¿no? deep web, exactamente, que es la red profunda, o la dark web, que es la red oscura. Ahí se sube muchísimo material. Y bueno, de ahí es de donde de repente nos llega mucha información a nosotros los que investigamos los temas. A mí me han llegado muchas cosas que ya iremos presentando, porque aquí en Misterios de la Noche les vamos a decir lo que nadie les cuenta. ¿O no, mi querida Jessica? Y les vamos a enseñar lo que nadie más les enseña, y no hablo de mí, hablo del programa. Pero nos tenemos que ir a corte comercial otra vez. No se muevan de donde están, no se me duerman. Estamos en el show más importante de México en estos momentos. Además, es medianoche, así que esto se empieza a poner espeluznante. Regresamos. Los testimonios de sobrevivientes de experiencias en el Triángulo de las Bermudas también alimentan el misterio. Uno de los más escalofriantes es el del piloto Bruce Jordan, quien en 1970 reportó haber atravesado una nube electrónica que lo envolvió y le hizo perder el control de su avión. Según Hernon, emergió del otro lado 100 kilómetros más adelante y en menos tiempo del que debería haber tomado el vuelo, como si hubiese viajado a través de un túnel temporal. Su historia ha inspirado teorías sobre portales en el triángulo que distorsionan el tiempo y el espacio. Pues ya regresamos aquí a Misterios de la Noche y seguimos con este temazo que es el Triángulo de las Bermudas y los famosos. Cuéntanos, Armando, ese chisme, por favor. Pues como bien dices, hay famosos que han pues estado relacionados de alguna forma con el Triángulo de las Bermudas. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso del cantante Carlos Santana, que él en un barco, pues digamos que iba rumbo a Miami, precisamente, y de repente en un atardecer perdió todos sus sistemas del barco, sus sistemas de navegación, y de repente perdió el rumbo y no sabía dónde estaba y le empezaron a pasar cosas muy extrañas. También se encontró con estas aguas, él lo comenta, con aguas enrarecidas. De repente se vio perdido, se vio como pues sin rumbo, su sistema, inclusive sus brújulas no funcionaban, y pues él reporta que en un momento dado se asustó porque pensó que iba a naufragar,
pero no, de repente todo volvió a la normalidad y afortunadamente Carlos Santana lo está contando el día de hoy. Así que él pensó que se iba a formar inclusive una tormenta, un huracán, y bueno, pues no pasó nada más, fue un fenómeno momentáneo, donde pues él vio todo muy extraño, lo comentábamos, el agua rara, la neblina. Pero cruzó el triángulo de las Bermudas. Cerca, fíjate que él no estaba cruzando, sino que estaba en una zona cercana al triángulo de las Bermudas, que es la parte de Miami. Recordemos que las Bahamas, Miami y Puerto Rico es exactamente donde está este triángulo, y no es muy, pues es lejos, pero digamos no está tan extenso como para decir que está lejos la bahía de Puerto Rico y de repente de Miami, o sea, está relativamente cerca. Entonces la zona donde él estaba, pues estaba un poquito, digamos, cerca del centro del triángulo, y por eso es que él tuvo este fenómeno que él describe como inexplicable. Otro caso que también me viene a la memoria, pues es el caso de John F. Kennedy Jr., que también él volando un avión sobre la misma zona de las Bahamas y Puerto Rico, sobre todo cerca de las Bahamas, pues tuvo este problema también con su avión. De repente perdió el rumbo, perdió las comunicaciones, todos los sistemas del avión, y pues de milagro logró llegar a las Bahamas y aterrizar, pero también tuvo esta experiencia, y él decía que también se encontró con un mar diferente, se encontró con un cielo diferente, con neblina, con tormentas. O sea, tenebroso en el asunto. Tenebroso el asunto, porque parece que se forma un huracán. Las personas que, fíjate que no es el caso de muchas personas que han descrito estos vuelos, que la han librado, y mucha gente ha dicho que parece que entran en una especie como de tormenta, las nubes negras, de repente se ven rayos por todos lados, a veces el mar parece que está blanco, la neblina se ve muy abajo, y estas personas han reportado y han logrado salir de estas condiciones, digamos, condiciones que son repentinas, y bueno, pues la han librado, han contado sus historias y han platicado cómo son estas experiencias de entrar en estos bancos en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y bueno, esos son los famosos que yo recuerde, pero seguramente hay más historias de famosos. Si ustedes saben historias de algún famoso que haya estado en el Triángulo de las Bermudas, pues estaría bien que nos las cuenten, ¿no, mi querida Jessica? Pues fíjate que hablando de John F. Kennedy Jr., te quería preguntar, ¿qué nos puedes decir tú, Armando, acerca de todo este tema de que el gobierno de Estados Unidos, entre otras élites, nos han ocultado un montón de información que explicaría o que narraría un poco de estos sucesos? Bueno, mira, recordemos que el gobierno de Estados Unidos, Jessica, tiene muchísima información respecto de estas zonas geográficas de nuestro mundo. Que ellos tal vez tengan alguna respuesta de qué es lo que está pasando en estas zonas del planeta, porque te reitero, estas zonas tienen alguna anomalía magnética o sucede algo. Es el caso del Triángulo de las Bermudas, es el caso de un triángulo también que está cerca de Ecuador, y también, por ejemplo, en México tenemos la famosa zona del silencio en Durango. También déjame decirte que el desierto de Sonora tiene algunas características que de repente hacen que los sistemas no funcionen. Se dice que en Sonora existe una base de recuperación alienígena de los objetos que caen en Estados Unidos, los pasan del lado de México a la zona de Sonora, y en la zona de Sonora existe una base subterránea que se llama la base Dulce. Esta base Dulce, pues supuestamente las personas que han estado y que han visto lo que hay adentro, haz de cuenta que sería como la nueva Área 51, pero está de nuestro lado, del lado del territorio mexicano, y que además es una pesadilla para la gente que la visita y también para los seres que tienen ahí supuestamente capturados, porque se habla de que en esta fase no solo tienen entes recuperados o entes accidentados de colisiones de objetos voladores no identificados, sino que la milicia de los Estados Unidos los ha derribado. Caso particular, cuando se habla del accidente de Roswell, no estamos hablando precisamente de un accidente como tal. Hay muchos investigadores y muchas personas testigos del gobierno que han dicho que en Roswell lo que sucedió es que el gobierno de los Estados Unidos estaba probando un sistema de radares que provocó una interferencia por microondas de los sistemas de estas naves que se estrellaron, y por eso estos ovnis cayeron. Pero realmente lo hicieron a propósito porque se dieron cuenta que estos radares afectaban a estas naves, que ellos no sabían de dónde provenían, no sabían si eran del gobierno alemán, no sabían si eran de los japoneses. Entonces Estados Unidos de los rusos, ¿no? Que también son tremendos. En ese momento no estaba, digamos, participando en esa cuestión aérea, tanto como los alemanes.
y los japoneses realmente, y déjame decirte que los que iban más avanzados en cuestión tecnológica de aeronáutica eran los alemanes. Los alemanes ya tenían sistemas de propulsión de propulsión a chorro, cuando los norteamericanos todavía estaban utilizando aviones de hélice. Entonces, por eso es que también Estados Unidos empezó a tratar de derribar estos objetos, que también tienen que ver con la historia de los Foo Fighters, que son estas naves o estas bolas de fuego que les aparecían a los pilotos tanto aliados de Estados Unidos como a los del otro bloque. Los alemanes también los describían como que eran naves que eran muy rápidas y que ninguno de los pilotos, ni de los americanos, ni de los alemanes, ni de los ingleses, ninguna fuerza aérea podía competir con las habilidades y maniobrabilidad de estas naves, ¿no? Entonces eso es lo que sabemos, y precisamente uno de los presidentes muy famosos que tuvo supuestamente estos contactos, o digamos que tuvo conocimiento de estas evidencias, pues fue Harry Truman. Se dice que inclusive Harry Truman llegaron unos seres extraterrestres cuando estaba él en campaña en el desierto, en Nuevo México, entraron a su casa de campaña y hablaron con él, y esa es una evidencia que supuestamente está documentada y que se ha pues visto ahora descrita en esta acta de libertad de información, donde se habla de este supuesto libro azul, que es donde se han recogido todos estos casos y testimonios de la milicia y de agencias gubernamentales, donde pues exponen que Estados Unidos tiene un conocimiento muy amplio de estos seres. Pues Armando, ¿qué te digo? Este es uno de los temas más extensos que se han tocado aquí. Es impresionante la cantidad de datos y nombres que están relacionados con este tema, pero también es uno de los enigmas más impresionantes que guarda la humanidad. Así que, sin más ni menos, nos vamos a corte y volvemos. Las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas son tan variadas como sorprendentes. Algunos científicos sugieren que las desapariciones pueden ser causadas por emisiones de metano del fondo marino, que al liberarse podrían hacer que los barcos se hundan repentinamente. Otros creen que la región está sujeta a condiciones meteorológicas extremas y a tormentas eléctricas que podrían desorientar a los pilotos. Sin embargo, muchos misterios persisten, alimentando la leyenda de que hay fuerzas desconocidas en juego en esa parte del Atlántico. Y volvemos al único Night Show en televisión mexicana, donde le hablamos de estos misterios, de las cosas más escalofriantes que nadie más le va a contar. Armando, regresamos. Pues así es, fíjate, otra de las cosas muy importantes que hay del Triángulo de las Bermudas, Jessica, amigos, es la literatura. Fíjate que uno de los escritores que más ha hablado de este tema es Charles Berlitz. Charles Berlitz ha creado, digamos, un bestseller que pues se llama el mismo nombre, El Triángulo de las Bermudas, que ha sido una especie como de guía de todos los casos que han sucedido en este lugar, que es muy enigmático. Recordemos que en este punto, desde que empezamos el programa, pues hemos hablado de cómo se han perdido aviones, barcos y también pues personas, porque han aparecido estas embarcaciones y curiosamente las personas que estaban en estos barcos o aviones también han desaparecido, han encontrado los aviones vacíos. Ya hablábamos de este vuelo que aparentemente todo el mundo pensaba que era el vuelo 19, pero resulta que al ver las matrículas, al ver los números de serie de los motores, se dieron cuenta que no era el número de serie. Entonces son temas muy interesantes y precisamente Charles Berlitz lo hace de una forma extraordinaria en este libro, porque además tiene los datos de los pilotos que murieron o que desaparecieron. Suponemos que murieron porque jamás han sido encontrados. Los pilotos que salieron en el avión de búsqueda, en este avión anfibio que era el Martin Mariner, también desaparecieron. Iban alrededor de 15 tripulantes y se desaparecieron todos. Y bueno, pues muchísimos datos. Por ejemplo, está el caso del Potomac, que es este barco que te decía yo, que apareció en un momento dado sin tripulación, se apareció sin personas, cuando llevaba pues víveres, comida, llevaba tripulantes y llevaba personas que pues estaban ahora sí que en la cubierta, y de repente el barco en todas sus cubiertas aparece sin ninguna persona, ¿no? Son casos muy interesantes. Y el Cyclops, que también es un barco gigantesco como el Titanic, que lamentablemente también desapareció en esta zona del Triángulo de las Bermudas y fue inexplicable y nunca se encontraron sus restos. También déjame decirte que en el Triángulo de las Bermudas se han perdido no solo aviones y barcos, también se han perdido submarinos, que tampoco han vuelto a la superficie o
o han aparecido después de estar en esta zona. Pues recordemos que el Triángulo de las Bermudas en los años 1945-47 era prácticamente una zona de guerra. Entonces pues ahí se perdieron muchísimas naves de guerra, pero también se perdieron pues naves después de la Segunda Guerra Mundial, y fue precisamente por estas anomalías que hemos estado platicando en el programa de hoy, estas cuestiones electromagnéticas que no se pueden, digamos, pues explicar exactamente, ¿no? La pérdida de los sistemas de aviación, las brújulas, que por alguna razón se pierde el norte magnético. Y fíjate, es un fenómeno. Les voy a platicar algo. En otros programas vamos a hablar de los volcanes, o ya hemos hablado de los volcanes, y hemos expresado un poquito esta idea de que los volcanes tienen que ver con estos portales dimensionales. Fíjate que curiosamente en el volcán Popocatépetl, que tenemos también aquí en México, se han detectado incrementos de energía electromagnética muy parecidos a los que se han detectado a veces en el Triángulo de las Bermudas. Entonces es curioso, ¿no? Como también sabemos que del volcán entran y salen objetos, y pues se sospecha que hay algo ahí en el volcán. Sí, y yo también creo que el gobierno de Estados Unidos, no sé si comprenden al 100% lo que está pasando, o sea, toda esta relación de... Yo creo que saben muchas cosas, pero bien lo dices, tienen miedo a decir que hay fuerzas o tecnologías superiores. Admitirlo, ¿no? Admitirlo, tecnologías superiores. ¿Y crees que esto tenga que ver con el pánico de la gente, o es simplemente que no quieren exponer la información? Sí tiene que ver, o sea, una de las cuestiones por las que yo sé, y lo digo porque he platicado con personas del gobierno de los Estados Unidos, he platicado con gente de las Naciones Unidas, he platicado con científicos. De hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas hace años, donde se hizo una convocatoria de las Naciones Unidas para realizar todo un plan de cómo se evaluaría o cómo se tendrían que tomar medidas en una situación de que entráramos en contacto con seres de otros mundos. O sea, desde la legislación que tendrían que seguir estos seres, las reglas, por ejemplo, hasta una regla de tránsito, una regla de vestir, todos los códigos civiles que tendrían que aceptar, y se determinó precisamente que se tenía que hacer toda una constitución nueva para, en el caso de hacer contacto, recibir a una nueva raza de seres, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que los norteamericanos tienen conocimiento de esto, pero además, bien dices, o sea, el temor es que no sabemos cómo va a reaccionar todo el mundo, o sea, no todo el mundo está abierto a estos temas. No, hay mucha gente escéptica todavía. Inclusive tenemos mucho escepticismo, mucho, ¿cómo llamarlo? Como mucho fanatismo religioso en el mundo, por decirlo de alguna forma. Hay países que todavía no salen de sus problemas, como Medio Oriente, que tienen muchas cuestiones racistas, misóginas, machistas, etcétera. Si les metes una realidad que no pueden soportar, aparte de todo esto, pues imagínate, se armarían unas cosas, suicidios, no sé, no me quiero ni imaginar qué podrían hacer los fundamentalistas, por ejemplo, toda esa gente que son radicales, podrían tomar acciones pensando que todo esto es un plan maléfico de las élites, porque también lo piensan, y tú decías, hablábamos del Blue Beam, que luego lo hablaremos de este proyecto, pero algo hay de eso, y ya lo iremos platicando aquí en Misterios de la Noche. Pero hasta yo creo que los musulmanes viven en esa abstracción de la sociedad, como en ese círculo tan cerrado, mentalmente religioso, porque ellos no quieren, ellos saben lo que está pasando en el mundo y quieren como evitarlo. Claro. Yo siento, no sé, bebé. Así es, pues no lo sabemos, y son temas que se quedan en el misterio, ¿no, mi querida Jessica? Pero los vamos a ir resolviendo. Hasta ahora se quedan en el misterio, porque aquí en Misterios de la Noche lo que tratamos de hacer es explicarlos, esclarecer, decirles todo lo que sabemos. Les traemos videos, audios, fotografías, pruebas, chismes. Oye, Armando, pero también te quería preguntar, ¿sabes tú si ya tomaron medidas de seguridad, no sé, en barcos, aviones, para que justamente cuando pasen por esta zona no los abstraigan? Bueno, sí, fíjate que hay toda una legislación precisamente a partir de lo que pasó con los vuelos de Malasia, donde ahora hay zonas que están, digamos, marcadas o abanderadas como zonas de posibles anomalías, inclusive, aunque tú no lo creas, ya los pilotos han sido entrenados, muchos pilotos, yo he platicado con algunos pilotos que me han dicho que sí, efectivamente en estas zonas han cambiado inclusive rutas aéreas para tratar de evitar, digamos, adentrarse mucho en el océano, sino que estar como en contacto, pues ahora sí que en visibilidad de radar,
y otros sistemas nuevos que la tecnología obviamente ha ido implementando, ¿no? Como son los TICAS, como son los radares entre aeronaves. Las aeronaves también se detectan, también hablan entre ellas, van platicando las computadoras de cada nave una con otra y aparte platican con la torre de control, por decirlo de alguna forma. El platicar me refiero a que se van pasando datos las computadoras y saben, se identifican. Mira, te explico cómo funciona un poco. Los aeropuertos tienen un radar primario y tienen un radar secundario. El radar primario es el radar que funciona a través de ecos, donde un objeto está generando en un punto un eco, donde el radar descarta nubes, descarta pájaros, descarta montañas y se enfoca otros aviones y se enfoca precisamente en este eco, que son los radares que detectan los ovnis. Okay. El otro radar es el radar secundario, que no puede detectar nada de ecos, pero funciona con transpondedores que a su vez trabajan con el radar primario y trabajan con las computadoras de los aviones. Entonces, cuando un avión no es identificado por el radar primario, el avión manda una computadora del avión, empieza a platicar con la torre de control y ese avión ya está identificado en los sistemas de radar. Aparece la matrícula, aparece el número de serie del avión, el vuelo, y ya saben qué avión es y lo empatan con el sistema de radar primario. Entonces ya sabemos que ese avión es un avión conocido. Los aviones del crimen organizado, los aviones que utilizan pues los narcotraficantes, por ejemplo, son aviones que a veces no aparecen en planes de vuelo, no aparecen identificados y no traen estos transpondedores. Entonces ya sabemos que puede ser un tráfico desconocido, un tráfico del crimen organizado, o puede ser un ovni en este caso, ¿no? Un ovni no trae estas computadoras y además puede aparecer o no en los ecos de radar. Entonces sabemos que es un objeto anómalo, que está no en un plan de vuelo, y es por eso que en ese momento ya sabemos que hay un objeto que no corresponde a un vuelo normal. Ok, pues mira, se nos acaba el tiempo, como siempre, como cada noche, y yo no me quiero ir y supongo que tú tampoco, pero lo importante es que siempre volvemos con ustedes en casita y nos vemos la próxima vez en punto de las 11 de la noche por Anesma Televisión 8.4 en Misterios de la Noche.